Perfecto, perfecto. ¿Listo, Sofi? Listo. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pinzón, que hago parte del equipo de consultoría en finanzas y contabilidad Paraguay. El día de hoy me acompaña Diana Galindo, una compañera. Eh, Le cedo la palabra a Diana para que se presente y arrancamos. Ujú. Hola, buenos días a todos. Bueno, no, primero darles las gracias por acompañarnos en este espacio. Como Carlos lo menciona, mi nombre es Diana Galindo, soy gerente senior del área de impuestos internacionales, soy contadora pública de la Universidad Nacional y bueno, llevo 12 años en EY y para nosotros pues es un placer que ustedes quieran hacer parte o quieran escucharnos en una mañana como hoy. Carlos, si quieres, Perfecto, claro que sí. ¿Ya están viendo? ya estamos viendo. Sí. Vamos, Ujú. ahí, mejor, listo. Bueno Perfecto. chicos, el día de hoy, este es un tema supremamente importante que les queremos llegar a, digamos, a compartir. Somos conscientes que una hora no va a ser suficiente para poder brindarles toda la información que quisiéramos llegar a transmitirles, pero queremos darles unas premisas importantes. Sofi, una pregunta, más o menos de cuántos años tienen, o sea, nos están acompañando, ¿de qué edades? Yo creo, pues Carlos, no sé si me puedes apoyar ahí respondiendo esta pregunta, pero pues no sé, yo creo que son chicos que ya salieron del colegio, entonces no sé, de los 17 Sí, 18 en están más o adelante. menos como a inicios de la veintena, más o menos, Ok, me imagino. 21, 22 años debe ser listo. el promedio. Bueno, chicos, eh, yo tengo 29 años, soy casi joven también como ustedes. La idea de hoy es poder compartirles un poco de mi experiencia. También soy contador público, soy magíster en finanzas y administración. Quiero compartirles un poco desde el punto de vista académico, pero también desde la experiencia, ¿no? El tema de las finanzas es un tema que hoy por hoy es poco tratado en las familias. Nosotros digamos, por naturaleza. Aquí en Colombia se nos acostumbra mucho durante los primeros, casi durante los primeros 15 años vemos que lo que le pidamos a papá, papá nos lo da, sea en grandes, pequeñas o medianas proporciones, y realmente no entendemos cómo en ocasiones nuestros padres llevan la comida a la casa, pagan el arriendo, nos pagan, nos visten zapatos, que una que otra cosa, que los juguetes. Y en ocasiones cuando vamos entrando a la edad que ustedes tienen, nos enfrentamos a un mundo del cual realmente no estábamos preparados, porque tal vez ya muchos de ustedes, así como me tocó a mí, ya empezamos a vivir la vida laboral. Y nos damos cuenta que realmente un salario mínimo, dos salarios, no termina siendo suficientes para uno, para subsistir y en algunas veces para cumplir nuestros sueños, ¿cierto? Entonces, el día de hoy quiero que seamos muy atentos, que no nos dé pena preguntar, que alcemos la mano, si no entendemos algo lo volvemos a llegar a repetir, no hay ningún problema, y empecemos a compartir experiencia. El título de la charla es Primeros Pasos en Inversión, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Tiene dos aristas, una arista contable y financiera y una arista de impuestos que nos va a acompañar nuestra estimada Diana, donde nos va a contar a grandes rasgos realmente qué pasa con los impuestos aquí en Colombia, cuáles son los impuestos y, y abrirnos un poquito la venda de los ojos, porque sí o sí pagamos impuestos y hay impuestos en todos lados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se unen estos tres pilares? Este es un índice muy general, que son las finanzas personales, que es la inversión, diferencia entre contabilidad y finanzas, que es un costo, que es un gasto, tipo de inversión, algunos métodos de planificación de ahorro, algunos casos conocidos. Traje dos personas que, digamos, que han marcado mi vida profesional. No los conozco personalmente, pero sí partes de su historia y quiero pues compartírselos porque los dos tienen historias de resiliencia muy importantes, ¿sí? Y que hoy por hoy hacen parte del grupo privilegiado de los hombres más ricos del mundo. Les quiero como contarles un poco. Entonces, chicos, quisiera escucharlos. ¿Qué conocemos principalmente sobre lo que es la inversión? Ténganme esa pregunta ahí, perdón, la respuesta. Voy a hablar primero de lo que es realmente las finanzas personales. Hay un concepto que es el concepto general que trata sobre la administración de nuestros dineros, de nuestras decisiones.
donde damos respuestas a qué hacer con nuestro dinero recibido, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestros gastos. Esto es un concepto muy general. Realmente para mí la finanza desde el punto de vista académico, profesional y personal es una filosofía de vida. ¿Por qué una filosofía? Porque la finanza es una ciencia que me ayuda a tomar decisiones, que me genera acción sobre cómo gestionar, administrar nuestros recursos. Cuando hablamos de recursos, la gente comúnmente llega y relaciona principalmente los recursos como solamente el ámbito del dinero. Eh, pero realmente no es así. Recursos es todo lo que nos puede llegar a generar un beneficio, todo lo que nosotros tengamos que nos puede generar un beneficio, ¿sí? Que es importante, que es supremamente clave saber cómo generamos Hola, dinero, mami. cuánto generamos y en qué nos gastamos el dinero. Normalmente se nos ha enseñado o se nos ha inculcado que solamente las personas que estudian carreras afines como administración, como finanzas, son las que deberían saber cómo gestionar sus recursos. Y eso es totalmente falso. Si bien es cierto, hay ciencias o carreras especializadas en este tipo de ámbitos, realmente todas las personas deberíamos de tener algún indicio de qué hacer con nuestros recursos. Y también traerles una premisa que no todo aquel que estudia contabilidad sabe de finanzas, ni todo administrador sabe de finanzas. Entonces, para que también tengamos en cuenta eso. Dentro de las finanzas entran muchos conceptos. Entra el concepto del ahorro, entra el concepto de la inversión, del coste de capital, entre otros. Pero en esta ocasión quiero centrarme en dos conceptos fundamentales, en la inversión y el ahorro. La pregunta es la siguiente, chicos. ¿Qué conocen ustedes como ahorro y qué conocen como inversión? Quisiera escucharlos. Mm. Si no quieren igual, de pronto habla eso. Mira, yo creo que aquí en el chat pueden poner, por ejemplo, Paola Galvis dice, buenos días para todos. Considero que la inversión es una manera de administrar nuestros recursos, tiempo y dinero para un objetivo específico como lo es la educación, vivienda, CDT, viajes. Excelente respuesta. Ahorro solo guardar el dinero pasivamente, dice Carlos Cardoso. Inversión sacarle el rendimiento al ahorro. Efectivamente sí, sí, digamos que de manera muy general esas dos respuestas son ciertas, pero sí sabían que el ahorro en ocasiones se convierte en una maleta que nos trae problemas. ¿Saben cuándo pasa eso? Y es cuando principalmente, digamos que todos los años vemos en las noticias que va a subir la canasta familiar, va a subir los arriendos, va a subir el costo de vida. Entonces, para que el ahorro realmente sea importante y pueda llegar a ser un colchón, ¿sí? Realmente debemos de pensar en un ahorro que por lo menos llegue a cubrir o que lo que genere ese ahorro. ¿Por qué? Porque la diferencia entre, principalmente entre una inversión y un ahorro es el riesgo y el rendimiento, ¿cierto? Eso es lo principal, la principal diferencia, el rendimiento y el riesgo. Entre mayor riesgo, ¿sí? Correcto, ahí lo que dice Miguel es muy cierto. Y allá iba. Cuando hablamos de ahorro, el riesgo es mucho menor que cuando invertimos. ¿Cuándo existen ocasiones donde el ahorro realmente nos va a traer problema o que realmente más que problema es que realmente no va a servir de nada en nuestras vidas? Cuando lo que nos está generando dicho ahorro realmente en cuanto a su rendimiento no cubre ni siquiera el IPC o, o el IPC o la inflación. ¿Cuándo lo vemos? Cuando tenemos que el costo de vida ha incrementado aproximadamente un 15%, ¿sí? De un año a otro, pero el CDT o el ahorro que estamos teniendo solamente es de un 10%. En otras palabras, ¿qué significa esto? Significa que realmente el dinero que estamos ahorrando está perdiendo un 5% efectivo anual de su valor en el mercado. ¿Cuántos sabían eso?
¿Alguno ya tiene claro esa parte, chicos? ¿O ya habían visto esa parte de alguna manera? En la antigüedad, nuestros abuelos acostumbraban a guardar de una u otra manera el dinero bajo la mesa, porque decían que era más costoso tenerlo en un banco que tenerlo financieramente disponible, o sea, bajo el colchón. Yo no sé si a algunos les pasó, pero a mí sí me pasó, a mis bisabuelos, ellos decían, incluso mi abuelo que todavía está vivo, él me dice que él prefiere tener parte de su dinero en la casa guardado. ¿Por qué? Porque hay una serie de costos ocultos que normalmente cuando ahorramos simplemente en cuentas bancarias pasamos por alto, como cuáles. El gravamen al movimiento financiero cuando tenemos más de dos cuentas o pasamos movimiento más de 16 millones al mes de Juno, donde realmente el banco por cada movimiento que nosotros hagamos de salida ya nos cobra el 4 por mil, ¿sí? Ese es uno. El otro son las comisiones de retiro y el otro viene siendo la cuota de manejo. Entonces, aquí viene otra premisa. Cuando vamos a ahorrar, es importante saber en dónde vamos a depositar nuestra plata. ¿Cómo se ve esta figura? Esta figura se ve de la siguiente manera. Si al año el costo de vida aumenta aproximadamente un 10%, un 15%, y estamos simplemente ahorrando, es importante tener en cuenta de que a esto tenemos que sumarle los posibles costos ocultos que tengan nuestras cuentas de ahorro o nuestra wallet si estamos invirtiendo en activos digitales. ¿Vale? Entonces, es supremamente importante que también tengamos en cuenta eso. Estas mismas premisas también aplicas a la hora de invertir. Todo genera un costo. Por eso a veces vemos, y ahorita vamos a hablar sobre un poco sobre las aplicaciones, por eso a veces vemos que dicen, no, te garantizamos un 15% efectivo anual. Cuando uno realmente va a ver, no es solamente el 15, porque ahí te sacan una porción de retención en la fuente, que esos son temas de impuestos que ahorita Diana nos va a contar un poco, nos sacan un poco de la comisión del fondo y de ese 15 se viene reduciendo a un 12 a un 13%. ¿Listo? Ahora vamos a dar una pequeña introducción a lo que es contabilidad y a lo que es finanzas, ¿sí? El propósito de la contabilidad se encarga de organizar y registrar las transacciones financieras, mientras que las finanzas se encargan de la gestión, planificación y toma de decisiones, ¿sí? El enfoque de la contabilidad es principalmente documentar de manera precisa las situaciones económicas. Las finanzas estudia cómo se consigue, se administra y se gestiona el dinero, que es importante. En muchas ocasiones, por eso yo decía al principio, hablábamos de que las personas que solamente pueden saber finanzas son las que estudiaron contabilidad o las que estudiaron finanzas. Falso. Son, si bien es cierto, se complementan, son dos ramas. Para mí las finanzas, y quiero que, y me gustaría que realmente lo analizaran, lo empezaran a ver más bien como una filosofía de vida, que realmente las finanzas debería o estar inmersa en medio de todo nuestro diario vivir. Nada más les pongo un caso. Siéntese cada uno a reflexionar un poco de cómo sería realmente si están analizando diariamente los recursos que entran a sus dinero, perdón, que entran a sus casas, cómo los gestionan sus papás, pregunten si están ahorrando para un futuro, háganse las preguntas que son preguntas que en ocasiones realmente generan fricción, ¿sí? Y que realmente hoy por hoy más del 90% de los hogares aquí en Colombia no preparan a sus hijos o no se preparan ni siquiera, digamos, las cabezas de los hogares para enfrentar crisis económicas. ¿Por qué? Porque ven las finanzas algo muy aislado, la ven como una rama y no como una filosofía de vida. ¿Cierto? Entonces, chicos, es para que también lo tengan en cuenta. Cuando lleguen a sus casas, hagan el siguiente ejercicio. Cojan en una hoja y, y saquen a mano realmente cuántos creen que son los costos de sus casas. Y vayan sacando cuáles son esos costos que son necesarios y costos o gastos que son innecesarios. ¿Por qué lo toco así? Porque ahorita vamos a revisar qué es un costo y qué es un gasto. Y sumen el 100% de los ingresos que quedan de su casa o de su núcleo familiar.
A eso, la diferencia entre el ingreso, el costo y el gasto es lo que se llama utilidad o flujo remanente. Y analicen qué hacen sus padres o qué hacen ustedes mismos si ya trabajan con ese, si ya, digamos, o qué hacen con ese flujo que viene quedando. Si se lo gastan innecesariamente o empiezan a ahorrar o empiezan a invertir. Yo siempre he dicho, cuando no sepamos todavía en qué invertir, empecemos con el ahorro. Empecemos a ahorrar, empecemos a guardar nuestra cajita, ¿sí? Para cuando se dé la oportunidad tengamos algo para iniciar. Yo les puedo contar una anécdota. Yo pagué parte de mi universidad vendiendo relojes que en su momento compraba en 5.000 pesos, en 5.000 pesos hace como 8 años en el centro de la ciudad de Barranquilla y los vendía a mis compañeros de trabajo en 20.000 pesos. Yo fui ahorrando como 100.000 pesos de la merienda que me quedaba todos los días hasta que fui y pude comprar más o menos unos 15 relojes que pude empezar a vender. Con esto que hoy, chicos, realmente cualquier peso es importante, ¿sí? Cualquier peso es importante. Empezar a ahorrar con un fin de después empezar a invertir. Y es bueno que nos empiece a interesar todos estos temas desde muy jóvenes, porque si bien es cierto, yo, digamos, siempre me interesé muy joven, como desde los 14 años más o menos me empecé a interesar en los temas financieros, solamente hasta los 23 años fui consciente y tomé la decisión de empezar a vivir con un enfoque financiero en mi vida. Y esto me ha ayudado a mí a conseguir muchas cosas a nivel económico, pero a nivel también personal. ¿Por qué? Porque cuando esto requiere también del desarrollo de habilidades que van a ser muy importantes para nosotros, como la gestión de las emociones. A mí me pasaba mucho cuando yo estaba en la universidad que yo veía a mis compañeros gastándose la plata, billares, rumbeando después de clase. Eh, yo lo que hacía era ahorrar para poder pagar mi semestre y poder pagar mis diplomados. A la larga, se, digamos, hoy la situación es totalmente distinta. Muchos de ellos están de pronto en una posición no tan favorable y digamos, cuando uno invierte en uno mismo, porque allá voy, invertir no siempre es en busca de generar flujo efectivo o generar recursos para uno, perdón, recursos inmediatos. También el hecho de yo invertir en mí mismo, en mi educación, en mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional, también me va a permitir generar un beneficio económico a futuro. Entonces, con esto voy y es como más que todo como una cuñita, como una enseñanza. Esto, cuando hablamos de costo, entonces el costo es el valor invertido en la creación o adquisición de un producto o servicio relacionado con la producción. El gasto es el dinero destinado a operaciones generales de la empresa o de las personas naturales, ¿sí? Necesario para su funcionamiento, pero no relacionado directamente con la producción. Cuando hablamos de costos y gastos, voy a citar un poquito temas administrativos, temas empresariales. Hay algo muy curioso. Siempre se dividen en tres tipos de gastos. Gastos administrativos, gastos de venta y otros gastos. En los otros gastos eso cae de todo. Lo mismo pasa con las personas naturales, con nosotros como individuos. Si lo vemos desde un punto de vista joven, ¿sí? Que es, digamos, desde el punto de vista de empleados, sería cuánto gano, sería lo que me gano por mi salario, cuál es mi costo, el transporte, donde vivo, donde como, lo básico que yo necesito, lo que necesito para poder sobrevivir. Ya los gastos entran a ser otro tipo digamos, de salidas, como lo son la salida con la novia, que el iPhone 16, que el iPhone 15, que va a cambiar de computador. Esto nos lleva realmente a cuestionarnos. ¿Por qué? Porque si vemos estos dos conceptos, es el resultado de las acciones y de lo que hablábamos acá, de la capacidad que yo tengo para gestionar, planificar y tomar decisiones. Recordemos algo, o sea, ningún dinero de nuestro bolsillo se gasta si nosotros no tomamos la decisión de gastar dicho dinero. Ahora, ¿qué es importante que también tengan en cuenta? Y esto es algo que cuando lo aprendí a los 26 años, porque digamos que a los 23 ya me interesé mucho más en esto para poder estudiar esto, y a los 26 entendí algo muy curioso,
que hoy por hoy lo utilizo tanto en lo personal como en lo profesional, y es todo genera o una entrada o una salida de dinero, todo, hasta las emociones, ¿sí? A mí me pasaba que cuando yo estaba muy estresado, yo acostumbraba a salir de la oficina e irme a fumar un cigarrillo. Y un día me coloqué a analizar cuánto me costaba cada vez más esa emoción negativa. Entonces, la emoción del estrés, porque realmente es una emoción, esa situación o esas sensaciones de estrés me llevaban a que cada vez que yo tuviera estrés eran 5.000 pesos, 6.000 pesos, porque entonces me fumaba un cigarrillo, le gastaba el cigarrillo a mi compañero y nos tomábamos un tinto. Si eso lo hacemos más o menos 5 veces a la semana, bueno, por lo menos 2 veces a la semana son 12.000, ¿cierto? Si hablamos de 6.000 pesos. Son 4 semanas al mes. ¿Cuánto viene siendo eso? 12 sería más o menos 48.000 pesos. Si lo multiplicamos por los 12 meses, eso viene siendo más o menos casi 600.000 pesos. Si tuviéramos esos 600.000 pesos metidos en una, por lo menos en una cuenta de ahorro que nos dé el 10%, al final del año tuviéramos más o menos 640.000, 650.000 pesos. Tuviéramos 50.000 pesos más que no se fueron en vicio. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Incluso ahora mismo, el hecho de estar aquí nos está generando un costo. ¿Un costo en qué? En energía, ¿sí? Un costo en energía, un costo en el uso de los equipos que estamos utilizando, porque a la larga el uso de los activos, el uso de los recursos, pues genera deterioro, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso, realmente nos damos cuenta que no necesitamos empezar a estudiar una carrera de contabilidad, finanzas, para poder gestionar por lo menos nuestros propios recursos. Ahora, que también, o sea, que es también supremamente importante que tengan en cuenta, yo antes decía, cuando gane tanto dinero voy a ser feliz, cuando gane tanto dinero voy a poder vivir mejor. Realmente, chicos, no es eso. La importancia de poder vivir bien parte de la capacidad que tengo de gestionar mis propios recursos. A veces no importa cuánto ganas, sino realmente cuánto lo administras, cómo lo administras. Yo tengo amigos allegados que ganan más de 200 millones al año, pero cuando miramos el patrimonio, cuando miramos lo que queda después de eso, realmente están reendeudados. ¿Esto a qué lleva, chicos? A que no empecemos a mirar, como dice a veces uno, el alforí o la bolsa de las demás personas, sino empecemos a gestionarnos nosotros mismos, nuestras emociones, para poder gestionar nuestros propios recursos. Porque a la final no importa realmente cuánto ganas. Yo conozco personas que han construido un imperio ganándose 5 millones mensual durante los 10, 15 años. Y conozco personas que llevan 10 años ganándose 15 millones de pesos mensual y no tienen nada. Que si mañana se quedaran sin trabajo, no pudieran sostenerse ni siquiera 2 meses o 3 meses de su vida. Entonces, esto nos lleva realmente, y por eso yo le decía al principio, esto no es una ciencia, esto es para mí es una filosofía de vida, porque saber de esto también nos exige poder gestionar nuestras propias emociones. Listo, hablemos un poquito sobre tipos de inversiones, hay diversas, hay acciones, que es cuando compramos en el mercado bursátil, hay fondos indexados, los fondos indexados no es más que, que un índice, o sea, que una variable que agrupa el comportamiento de X número de acciones. A medida, pues, no sé si de pronto algunos de ustedes han escuchado el Dow Jones, el SP 500, el SP 100. Por ejemplo, el SP 100 son las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico. El SP 500 refleja el comportamiento de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, y en algunos casos que no recomiendo, pero que ya realmente es, digamos, el futuro, y que ya hoy por hoy es una realidad, hablamos de criptomoneda. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando sobre instrumentos, tipos de inversión, pero no siempre van a ser instrumentos, sino también vamos a hacer operaciones o negocios. ¿Qué pasa ahí? Que qué es importante ahí poder llegar a definir cuándo o cómo quiero invertir, si quiero invertir en instrumentos financieros, ¿sí? Como son instrumentos de patrimonio, activos, o si quiero llegar a invertir en negocios u operación.
totalmente distinto. Cada uno de estos que vemos acá tienen un riesgo totalmente diferente, ¿sí? Es un riesgo propiamente del activo, pero cuando hablamos de invertir en operaciones o en negocios, como un claro ejemplo es, vamos a invertir para poder abrir un restaurante. Entonces muchas veces la gente dice, no, con el hecho de saber cocinar ya voy ganado, pero realmente ahí viene una ciencia y es cuál es el cronograma que voy a atender, qué comida voy a vender, cuánto me cuestan los alimentos, qué tipos de alimentos, qué permiso necesito. Entonces es totalmente diferente la gestión del riesgo. Allá, mientras tanto, nos podemos ganar un 30% efectivo anual, si nos va bien, hasta un 25%, y poder tener el control de un negocio. Aquí los rendimientos son diferentes y son expuestos a otro tipo de riesgos. Aquí hay algún ejemplo del plan financiero de método de ahorro, método 50-30-20, 50% para las necesidades, 30% para el deseo, 20% para el ahorro y para la inversión. Este es digamos, un esquema moderado. El más sencillo, por ejemplo, podemos empezar desde el 10%. A medida que vayamos creciendo, yo siempre le acostumbro a decir a mis chicos, ah, eh, yo siempre le decía, yo siempre acostumbro a decirle a mis chicos y es, cada vez que aumenten su nivel de ingreso, traten de mantener su estilo de vida por debajo. Esa es, esa es la parte como esencial, ¿no? Siempre importante es jamás llevemos, jamás, así ganemos millones, llevemos nuestro estilo de vida al tamaño de nuestro bolsillo. Esto no es un tema relacionado con la mentalidad, es un tema de control y gestión de emociones. ¿Por qué? Porque hoy por hoy podemos estar arriba, pero mañana podemos estar abajo. Y si no estamos preparados para estar abajo, realmente nos va a dar muy duro. Yo he conocido altos ejecutivos que se ganaban más de 25, 30 millones al mes, llevaban 10 años en la compañía y de un momento a otro, eh, chao, los despidieron. Y realmente su vida fue un caos durante el próximo año que no daba para conseguir un recurso o para conseguir, digamos, los recursos necesarios para poder mantener su estilo de vida. Entre más podamos ahorrar o invertir, ¿sí? Inteligentemente y podamos controlar nuestras emociones, va a ser mejor para nosotros. Y antes de pasar a lo de impuestos, les dejo unos casos que me gustaría que revisaran, como lo es el de Warren Buffett y Tony Robbins. Warren Buffett ha sido el mejor inversionista de la historia, ¿sí? Eh, con un esquema muy interesante de compra de compañías. Él empezó muy por debajo, empezó abajo, pero siempre se interesó por las finanzas desde niño. Y Tony Robbins, que ahorita hace parte de los 100 hombres más ricos del mundo, su historia de vida realmente es muy interesante. Se lo recomiendo que puedan llegar a estudiarla y a leerla. ¿Sí? Sería supremamente interesante. Y aquí les dejo algunas aplicaciones relacionadas con, con empresas que hoy por hoy sirven como fondos o como mecanismo de ahorro y de inversión. Por ejemplo, hoy Nubank está dando alrededor del 12% efectivo anual en su cuenta de ahorro, en su bolsillo. TRI te permite acceder a fondos de inversión y acciones, ¿sí? DIVA te permite comprar o entrar a fondos de inversión. Rappi te está dando hoy un 14 efectivo anual en tu cuenta. Entonces, chicos, aquí les dejo algunas sugerencias de aplicaciones en las cuales podemos llegar y empezar a ahorrar. Ya en unos minutos, no sé si tienen de pronto alguna pregunta. Bueno, aquí Carlos Cardoso me pregunta si son más recomendables los fondos de inversión o las acciones. Depende, Carlos. Ahí depende mucho a tu tolerancia al riesgo. Yo te pongo un ejemplo. Compré acciones de una compañía muy importante aquí en Colombia, porque las acciones tienen dos tipos de riesgo. Las acciones tienen el riesgo bursátil asociado a la valoración o al fair value de la acción, es como la perciben al mercado, y
y los dividendos. Entonces, por ejemplo, hay acciones de compañías muy interesantes, muy grandes, que, que su acción es, no sé, su dividendo es el 5% efectivo anual. Eso no es nada, pero la acción durante el último año presentó un crecimiento del 40%. Entonces, si tú hubieses entrado al comienzo de año, tú hubieses ganado el 5% en dividendos y tú hubieses ganado la valoración del 40% de tu dinero. Entonces, es algo que juega digamos, con las emociones y que es algo que es muy incierto. Pregunta, ¿las corporativas bancarias para ahorros consideras que no dan rentabilidad? Realmente no. O sea, por ejemplo, un Banco Colombia te da alrededor del 3% efectivo anual. Eso ni siquiera te alcanza para cubrir el gravamen financiero. Pero, por ejemplo, un Rappi en su bolsillo te da el 14% efectivo anual. ¿Sí? Entonces ahí son cosas que empezar a sopesar y depende también cuál es nuestro objetivo. Yo siempre acostumbro a decirle a la gente es, crea activos que te paguen activos. Crea activos que te paguen activos. Supremamente importante eso. Y sin duda alguna, eh, les voy a ser sincero y es la realidad, hay que sacrificar. Hay que sacrificar porque sin sacrificio realmente no vamos a alcanzar. A mí me pasó y para mí fue un caos porque yo miraba a mis compañeros viajando, disfrutando yo soy de Barranquilla y aquí pues las fiestas del Caribe son muy chéveres y hay fiestas casi todo el año. Hay fiestas en los pueblos, hay fiestas en otras ciudades, que la fiesta del mar en Santa Marta, que Festival Vallenato en el Valle, eso hay de todo y yo acostumbraba a ver a mis compañeros un poco de rumba en rumba. Eso era viaje va, en yate, viaje viene. Yo hoy pude haber terminado y pagado mi maestría, mi pregrado, tengo mi propio apartamento y mis compañeros apenas van a empezar a construir. Entonces, esos compañeros que disfrutaron durante ese momento de nuestro pregrado, hoy por hoy apenas están empezando a construir lo que yo ya tengo unas bases. Entonces, no les puedo echar mentira, saber de finanzas y saber cómo manejar el dinero no lo es todo, pero sí es una base fundamental que también nos lleva a poder gestionar nuestras propias emociones. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta adicional. Sé que el tiempo ha sido corto para darle paso a Diana. No, no creo, no veo por ahí más preguntas. Ah, bueno, Edwin puso, ¿cuál sería el mecanismo menos recomendado para invertir? Bueno, el mecanismo menos recomendado para invertir, yo les voy a ser sincero, y es cuando tengamos deuda, la mejor inversión siempre va a ser primero salir de la deuda. Si supongamos tenemos deudas grandes que generan muchas salidas de flujo y nos está empezando, o sea, y podemos llegar a cubrir todos nuestros gastos, las cuotas de las obligaciones y queremos llegar a invertir, pero tenemos una deuda que nos quita demasiado flujo, mi primera recomendación es ataca la deuda, paga el capital, porque siempre el mejor rendimiento instantáneo va a ser pagar la deuda que tengamos. Y ahí viene otra cosa, cosas importantes en finanzas y que son, digamos, como dos pilares fundamentales, rentabilidad y flujo. Los dos van de la mano. A veces nuestro diario vivir es muy rentable, pero nos quedamos cortos de flujo. Entonces, a veces es necesario saber en dónde o para qué invertimos, si para generar flujo o para generar rentabilidad. Entonces, el mecanismo menos recomendado es invertir cuando tenemos, como lo decía al principio, no sé, vamos a invertir en un fondo que nos dé el 13% efectivo anual, ¿sí? Pero por ahí estamos pagando la tarjeta de crédito a tutiplén, como dice uno, llena de los gastos, viajes, celulares, ropa, la salida con la novia, con el novio, y estamos pagando el 28% efectivo anual. Siempre va a ser recomendable, ven, paga primero eso, porque el costo de capital ya vas perdiendo un 13%. No sé si respondí tu pregunta, Edwin. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, le doy paso a Diana. Gracias, Carlos. Bueno, entonces yo les voy a compartir la pantalla
Dame un segundo. Vale, no sé si ya están viendo. Ay, no los quiero marear. ¿Sí están viendo, sí? Sí, perfecto. Vale. Bueno, entonces, los impuestos. Yo sé que cuando escuchamos esa palabra no nos gusta, pero como que el mensaje que les queremos dejar acá es que, pues no sé, los impuestos son contribuciones obligatorias que tenemos que hacer las empresas y el gobierno. Entonces es muy importante que desde nuestros primeros inicios, cuando estamos estudiando, o cuando ya empezamos nuestra vida laboral, entendamos qué son los impuestos y por qué son importantes. Entonces, pues son importantes porque son un mecanismo o es el mecanismo en el que se financia nuestro país, básicamente. Entonces, con lo que nosotros pagamos por los impuestos es que hacen las obras de infraestructura, es donde se financian los servicios públicos, la salud, la educación, es donde se hacen programas de empleo, de pensión, de desempleo. Entonces, yo sé que a muchos no nos gusta o nos asusta la palabra impuestos, pero el mensaje es que nos tenemos que sentir contentos cuando estamos pagando impuestos, porque cuando estamos pagando impuestos estamos haciendo nuestra contribución y pues cada uno desde su lugar hace lo que le corresponde. Y pues ya obviamente otra será la discusión de pues qué hacen nuestros gobernantes con esos impuestos, pero como el mensaje o el primer mensaje que les queremos dejar acá es que cuando pagamos impuestos, estamos contribuyendo y eso nos tiene que hacer sentir bien. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, que son el futuro del país, pues sean muy conscientes de los gobernantes, que ustedes sepan que con los recursos que ustedes están aportando, esos gobernantes o esas personas a las que están eligiendo están haciendo obras. Entonces, por eso nosotros como trabajadores, como ciudadanos, cumplimos con nuestro deber de pagar impuestos, lo hacemos bien, lo hacemos honestamente, pues que digamos, respondan a eso y nos den pues, los beneficios que necesitamos. Ese es como el primer mensaje que les quiero dar, que pagar impuestos nos debe hacer sentir bien. Em, y ya pues entrando como en la teoría, que lo vamos a hacer pues sencillo para que lo entiendan. Hay varias clases de impuestos. Pues me imagino que si nos quieren dejar por el chat, ¿cuáles son los que conocen? Hay unos impuestos que se califican en impuestos directos y otros indirectos. Los indirectos son los impuestos, es el impuesto a la renta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que grava el ingreso de las compañías o de las personas. Y la retención en la fuente, que fue lo que Carlos mencionó, que seguramente en algún momento la han pagado, es como un anticipo a ese impuesto. Y están los impuestos indirectos, que son el IVA. Entonces, cuando compramos un televisor, pagamos el IVA. Cuando se compra un computador de un valor más de 2 millones de pesos o un celular de más de 1 millón de pesos, pagamos IVA, que es del 19%. Estos impuestos no graban el ingreso, sino nos graban a todas las personas de igual forma, sin importar qué tanto ganemos. Por eso es muy importante cuando en las reformas tributarias hablan de incrementar el IVA o de incrementar el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta se va pagando, como les dije, de acuerdo al ingreso. Entonces, quien más gana, más paga. Mientras que el IVA, independientemente del nivel de ingreso, pues todos estamos pagando el 19%. Está el impuesto al consumo, entonces cada vez que uno va a un restaurante y se sienta y lo atienden a la mesa, le cobran ese impuesto al consumo, por ejemplo. Hay unos impuestos que los recaudan a nivel nacional, o sea, al Estado, hay otros que se recaudan a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces, a nivel nacional está el impuesto de renta, el IVA, el consumo y el gravamen a los movimientos financieros, que fue el que Carlos les mencionó. Y esto es un impuesto y es una que se genera cada vez que uno retira algo de su cuenta bancaria, cuando tiene dos cuentas bancarias o cuando hace retiros de más de 16 millones de pesos. Hay impuesto a los vehículos, o sea, si tenemos motos, si tenemos carros, camionetas, camiones, se tiene que pagar un impuesto, que esto depende del valor del vehículo, está entre el 1.5% y el 3.5%.
Está el impuesto a la gasolina y a la CPM, entonces si ustedes estuvieron atentos a las noticias, eh, el impuesto a la gasolina no lo pagamos directamente los consumidores de gasolina, no, pero sí nos lo trasladan a través del precio. Entonces, por eso pues es importante que estemos atentos a todas las reformas, a todas las normas que están saliendo diariamente para que entendamos cuáles son nuestras implicaciones. Está el de rifas, juegos y espectáculos, es cuando alguien juega la lotería o el chance y gana, hay un impuesto ahí. Y hay impuestos municipales y es cada vez que compramos una casa, cada vez no, cuando tenemos una casa anualmente se tiene que pagar un impuesto se determina sobre el avalúo de la casa, por ejemplo, del apartamento. Hay un impuesto de industria y comercio que pagan las compañías a nivel local a cada municipio. Y bueno, esas son las clases de impuestos. Y aquí, como para que vean en dónde estamos en Colombia respecto a los impuestos y a las tarifas, esto es la tarifa, digamos, nominal. Antes de aplicar esta tarifa se tienen que hacer como unas liquidaciones o unas depuraciones que ahora les muestro. Entonces, si se dan cuenta, en Colombia las compañías pagan el 35%. Hay unas tarifas diferentes, pero en general la tarifa es del 35%. Estados Unidos es el 21%, España el 25% y Francia esto para Colombia. Entonces, si se dan cuenta, nosotros pagamos mucho. O es una tarifa alta. Obviamente hay tarifas más altas, entonces por eso la importancia de elegir a conciencia nuestros gobernantes. Y las personas naturales, para determinar, no sé si pues estuvieron atentos a las noticias, las personas naturales también declaran impuestos anualmente, más o menos entre agosto y octubre, o sea, se acabó de terminar el vencimiento. Y esto también tiene unas tarifas diferenciales. Si aquí se dan cuenta, va desde el 0%, porque no todo el mundo empieza a pagar, hasta el 39%. 1.400 millones, las personas que su utilidad, digamos, los ingresos menos los gastos sean mayor a 1.400 anuales, van a pagar una tarifa del 39%, que esta está tal vez un poco más en línea con Estados Unidos, España y Francia, si se dan cuenta, está mucho más alta. Y aquí está un ejemplo muy sencillo para que tengan en cuenta cómo se determinan los impuestos en las compañías o de pronto en los pequeños negocios, cuando alguien comercializa. Entonces, uno tiene sus ingresos, lo reduce con unos costos y deducciones, y los costos son los que contablemente o financieramente ya Carlos nos explicó, pero deducciones, esto es como una norma específica y es que tienen que cumplir con unas normas fiscales para poderse deducir. Entonces, si yo tengo un negocio que vendo pinturas, entonces mis ingresos son las ventas de pinturas, mis costos es lo que me costó esa pintura, si tengo un local, pues el arriendo de ese local, los servicios públicos. Pero, por ejemplo, si me voy de viaje, pues eso no es un costo que esté asociado a ese ingreso, entonces no lo puedo tratar como una deducción. Sobre la utilidad que me dé, el quitar mis ingresos menos los costos, yo voy a aplicar la retención en la tarifa, si el caso es una compañía, del 35%. Y ese sería mi impuesto. Carlos ya les había mencionado yo la retención en la fuente. La retención en la fuente es un anticipo que se hace. Entonces, si de pronto alguno de ustedes ha prestado algún servicio, su papá pasa una cuenta de cobro por algún servicio papá, un familiar, algún conocido por de pronto un servicio de transporte o por un servicio administrativo. Entonces, la persona pasa una cuenta de cobro, dice que el valor fue 1.000.000 de pesos, pero realmente no le pagaron 1.000.000 de pesos, sino le pagaron 900, porque le quitaron, digamos, por anticipado una retención en la fuente de 100. Eso es que ya está pagando el impuesto, lo está pagando por adelantado. Y pues sería el impuesto a pagar. En el caso de las personas, de nosotros, las personas naturales, todos los que estamos acá, o personas físicas, hay unos montos para presentar su declaración de renta. No quiere decir que si se presenta se tiene que pagar.
Una cosa es tener la obligación formal de presentar la declaración y otra que ya a uno le salga el impuesto. Hay unos topes, la autoridad tributaria, la DIAN, saca mensualmente unos topes diciendo quiénes tienen que presentar declaración de renta el siguiente año. El mensaje acá es no se asusten y vuelvo y les digo, cuando uno declara renta quiere decir que está generando ingresos y está contribuyendo. Entonces, dice, las personas que tienen un patrimonio bruto superior a 190 millones, el patrimonio es casas, carros, motos, inversiones, y esto es antes de deudas. También deben declarar renta las personas que hayan tenido un ingreso anual superior a casi 60 millones de pesos, que esos son 5 millones de pesos. Consumos con tarjetas de crédito superiores a los 59 millones o consignaciones bancarias. Cuando uno está en alguno de esos, supera alguno de estos límites y ojalá los superemos todos en algún momento, pues tenemos la obligación de presentar la declaración de renta. Y luego, pues ya se tiene que hacer, tiene pues unas normas específicas y se determina un impuesto. La buena noticia es que la DIAN viene modernizándose y cada vez es más sencillo hacer la declaración de renta. O sea, cada vez se necesita menos pagarle a un contador. Entonces, ojalá cuando tengan que hacer su declaración de renta, yo sé que ustedes son muy pilosos y uno puede entrar directamente al aplicativo de la DIAN y la DIAN pues ya tiene la información, porque no sé si se han dado cuenta ahora también que cada vez que ustedes compran algo les preguntan si necesitan factura electrónica. Entonces aquí la invitación es que sí, que cada vez que nos digan que si necesitamos factura electrónica, pues todos digamos que sí, porque la facturación electrónica es el método que tiene la autoridad tributaria para controlar que las compañías y todos estemos pagando los impuestos de la manera que corresponde. Entonces, yo estoy comprando mi televisor, quiero que al costo declare ese ingreso y pague impuestos sobre ese ingreso que tuvo, entonces pido mi facturación electrónica, porque además eso sirve para deducción en la declaración de renta. Y pues de esa forma todos contribuimos a hacer un mejor país. Nosotros pagamos nuestros impuestos y pues las compañías nos también tienen que pagar sus impuestos. Y acá tenemos un ejemplo de cómo esto es muy sencillo, pero de cómo una persona natural hace su declaración de renta. Entonces, más o menos para que ya le dé un impuesto a pagar, son personas que en el año generaron 85 millones de pesos, que son más o menos 7 millones mensuales. A las personas naturales, la norma les permite decir que el 25% de estos 85 millones no paga renta, se llama renta exenta, y esto es porque corresponde a un mínimo vital. Según la norma y los estudios económicos que se hacen, pues con esto mínimo con el 25% es que la gente pues tiene que, una persona natural, pagar su arriendo, comprar su mercado em, y pagar servicios públicos. Luego se le quitan unos ingresos que se llaman no constitutivos de renta, que son los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, si ustedes cuando inicien ya o si ya iniciaron su vida laboral como asalariados, van a ver que se tienen que hacer unas contribuciones a salud y a pensiones, que de su salario, si se ganan un millón de pesos, les van a descontar más o menos el 4% por salud, el 4% por pensión, para hacer esas contribuciones a las EPS y a los fondos de pensiones. Esta es una forma de cómo se financian estas entidades. Esto también se descuenta del impuesto y hay unas deducciones. Entonces, por ejemplo, intereses de vivienda. Cuando se compra vivienda y se pagan intereses, pues que la mayoría de las personas que compramos vivienda tenemos que hacerlo a través de financiación, esos intereses de vivienda que se pagan anualmente nos sirven como deducción para disminuir el ingreso. Y luego acá llegamos a un valor que se llama renta líquida gravable. Para las personas naturales es un poquito diferente como la determinación del impuesto. No se saca directamente el 35% ni esta tarifa que les mostré acá del 19 al 28, sino se tiene que convertir a VTs, que son unas unidades de valor monetario, y pues se aplican estas fórmulas que seguramente si ustedes lo tienen que hacer en un Excel, pues va a ser sencillo. Y esto da un impuesto a pagar. Pero como les digo, cada vez el aplicativo de la DIAN hace la declaración de renta más sencillo. De hecho, ya
la tienen sugerida. Entonces, a veces uno se asusta porque sí, realmente la DIAN ya sabe todo lo que uno hizo, sabe lo que uno pagó, lo que uno recibió y sabe lo que uno gastó, sabe las deudas que tiene, pero no es motivo de asustarnos, es lo que les digo, es cuando estamos ahí, estamos contribuyendo desde nuestro lugar, como estudiantes, como personas que estamos empezando a trabajar o como personas que ya llevan un tiempo trabajando. Entonces, pues esa es la invitación. Y esto realmente era lo que teníamos para hoy desde el punto de vista de impuestos porque no queremos aburrirlos. No sé si tienen preguntas. Yo sé que los impuestos no, no nos llaman la atención, pero no. De verdad que es bonito contribuir. Bueno, pues por aquí en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono a hacer alguna pregunta antes de que finalicemos ya la sesión. Cosa importante, chicos, ahí como para complementar a Diana, eh, realmente a medida de que empecemos a ganar, sí o sí tenemos que contribuir. Eso también hace parte también de la finanza, o sea, el rubro del impuesto es necesario, inclusive, inclusive para poder acceder a créditos se vuelve indispensable poder presentar renta o pagar impuestos. Entonces también para que lo tengamos ahí, digamos, dentro de nuestros conocimientos. Listo. No, pues creo que no. Laura me está preguntando que dónde puede ver la charla. Ya le estoy diciendo que sí, porfa, me comparte su correo electrónico. Y ya, bueno, pues Amor, muchísimas gracias, Diana y ingresa. Carlos. Porque es que están pidiendo el correo para que les envíen a las personas la charla a los que no estuvieron. Ok, vale, perfecto. Muchísimas gracias entonces, Diana y Carlos. Creo que es una información demasiado valiosa que sirve tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos todo esto que no solo fue valioso para ellos, sino también para mí incluso. Entonces, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Luego. Hasta luego.